Imaginemos un columpio. Si lo empujamos siempre con el mismo ritmo, encuentra un movimiento estable, predecible. Ahora imaginemos que ese columpio tiene como una pequeña fuga, que pierde energía constantemente. Nuestra intuición nos diría que al empujarlo, sin parar, o se descontrola o, no sé, se rompe. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si las reglas más fundamentales del universo, las de la física cuántica, siguieran un principio contrario, encontrando un nuevo tipo de orden precisamente cuando son empujadas y perturbadas rítmicamente? Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un territorio fascinante de la física de vanguardia. Tenemos delante un artículo científico de esos que, asustan un poco. Se titula Sistemas cuánticos abiertos impulsados periódicamente, de un equipo de investigadores de Princeton, Hong Kong y Tsinghua. Nuestra misión es sencilla. Vamos a desmenuzarlo y a sacar lo importante de verdad. El artículo se pregunta qué pasa cuando un sistema cuántico, que por naturaleza siempre está en contacto con su entorno y fuga energía, es bombardeado por una fuerza externa y rítmica, como un pulso de láser. La respuesta, ya os adelanto, es de todo menos obvia. Para empezar, creo que tenemos que poner las cartas sobre la mesa. La física cuántica, que muchos estudiamos en la carrera, se centra en una especie de mundo ideal, ¿verdad? Hablamos de sistemas cerrados, perfectamente aislados de todo. Pero eso en el mundo real no existe. No, no existe en absoluto. Es una idealización útil para aprender, para empezar. Pero la realidad es que todo sistema, desde el átomo más simple hasta el ordenador cuántico más sofisticado, está inevitablemente conectado con su entorno. Es lo que llamamos un sistema cuántico abierto. Y esa conexión tiene consecuencias. Una consecuencia directa, la disipación. Es como tener una taza de café caliente. Por muy bien que la aísles, siempre perderá calor hacia la habitación. En cuántica, esa pérdida puede ser de energía, de información, de coherencia. Es una fuga constante. Y supongo que modelar matemáticamente esa fuga tiene que ser increíblemente complicado. ¿Cómo se hace? Pues la herramienta estándar y la que usan en este artículo es la llamada ecuación maestra de Lindblad. Es una aproximación potentísima, pero hay que ser muy claras con esto. Es una aproximación. O sea, no es la verdad absoluta. Exacto. Se basa en una serie de suposiciones, las de von Markov, que básicamente tratan al entorno como si fuera un océano infinito y sin memoria. El sistema le cede energía al océano, pero el océano es tan inmenso que ni se inmuta. Y además olvida esa interacción al instante. Vale. Funciona muy bien en muchísimos casos, pero es crucial recordar que es un modelo. Estamos simplificando una realidad que, sin duda, es mucho más enrevesada. Entendido. Es un modelo útil, pero con sus condiciones. Así que tenemos nuestro primer ingrediente, un sistema cuántico realista que pierde energía. Y ahora los autores le añaden el segundo, un impulso periódico, un empuje constante y rítmico. Pienso en la luz de un láser, por ejemplo. Es el ejemplo perfecto. Y aquí es donde me surge la gran pregunta, la que creo que el artículo quiere responder. ¿Qué pasa cuando juntas las dos cosas? ¿Tienes una fuga constante de energía y a la vez un empuje constante que le mete energía? ¿Se anulan? ¿Explota todo en un caos impredecible? ¿O pasa algo distinto? Esa es exactamente la pregunta del millón. Y para responderla no valen las herramientas de siempre. Hay que construir un nuevo andamiaje matemático, que es lo que ellos llaman el formalismo de Floquet-Lindblad. Vale, para un momento. Formalismo de Floquet-Lindblad. Suena que necesitamos un doctorado solo para pronunciarlo. ¿Qué es realmente? ¿Qué hace? Pensemos en ello como una máquina de predicción. En el centro de todo está un objeto matemático que llaman superoperador de evolución de Floquet-Lindblad, que podemos llamar U sub f para los amigos. U sub f, me gusta. F te dice cómo va a ser tu sistema cuántico justo después de un ciclo completo del empuje externo. Si lo empujas con un láser que parpadea una vez por segundo, este operador te da una foto perfecta del sistema al cabo de ese segundo. ¿Y si lo repites? Y si lo aplicas 1.000.000 de veces, te da la foto al cabo de 1.000.000 de segundos. O sea, es una bola de cristal para la evolución del sistema. Pero has dicho superoperador. ¿Qué tiene de súper? Pues se le llama súper porque no actúa sobre algo simple, como la posición de una partícula. Actúa sobre el estado completo del sistema, que en cuántica es un objeto matemático increíblemente complejo que contiene todas las probabilidades de todo lo que puede pasar a la vez. A ver si lo entiendo.
Es como una receta de cocina que no transforma un solo ingrediente, sino que te transforma la tarta entera de golpe. Por eso es súper. Vale, me gusta esa analogía. Una receta que transforma la tarta entera. Entonces, si tenemos esta máquina de predicción, ¿qué nos dice? ¿Qué sale de ella? Aquí está la clave de todo el artículo. Lo que realmente analizan son las propiedades de este superoperador, lo que en matemáticas se llama su espectro. Es como analizar el ADN del operador. El ADN. Y cada posible estado final del sistema se corresponde con un autovalor, un número que sale de este análisis. Y lo que demuestran es una serie de teoremas sobre estos números que son demoledores. A ver, explícame eso de los autovalores. Si son números, ¿qué nos dicen? Nos dicen el destino de cada componente del sistema. El teorema más importante que demuestran es que el tamaño de estos números, su módulo, es siempre 1 o menos de 1. Nunca puede ser mayor que 1. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque lo cambia todo. Los autovalores, que son más pequeños que 1, se corresponden con partes del sistema que se desvanecen con el tiempo. Vuelve al columpio. Perfecto. Imagina que al empezar a empujar el columpio lo haces de forma un poco torpe y se tambalea de lado a lado. Sí, claro. Ese tambaleo inicial, caótico y feo, se corresponde con esos autovalores más pequeños que 1. Están condenados a desaparecer. La fricción y el empuje rítmico hacen que, al cabo de unos segundos, ese tambaleo se extinga. Es la parte transitoria. Justo. Ah, claro. Y lo que sobrevive es el movimiento rítmico y estable. Exactamente. Lo que sobrevive son las partes del sistema asociadas a los autovalores cuyo tamaño es precisamente 1. Esos no decaen, no se desvanecen, son los supervivientes. Y aquí llega la joya de la corona del artículo, su resultado más potente. Demuestran matemáticamente, de forma universal, que siempre existe al menos un autovalor de tamaño 1, que se corresponde con un estado físico real. Un momento que procese esto. Me estás diciendo que no importa lo complejo que sea el sistema, no importa cómo pierda energía ni cómo lo empujes. Si el empuje es rítmico, está garantizado que va a encontrar un estado estable. Es una ley. Es una garantía matemática. Es lo que llaman un estado estacionario fuera del equilibrio, o NES, por sus siglas en inglés. Fuera del equilibrio. La palabra clave es esa, fuera del equilibrio. No es el equilibrio muerto de la taza de café que se enfría y se queda a temperatura ambiente, no. Es un equilibrio dinámico. El sistema no se queda quieto, sino que alcanza un patrón de comportamiento estable, que se repite una y otra vez, sincronizado perfectamente con el ritmo al que lo estás empujando. Es el columpio, en su vaivén perfecto y constante. Exacto. ¿Es una conclusión de una potencia brutal? Es que es completamente antiintuitivo. A un sistema que ya de por sí es débil, que pierde energía, le metes más y más energía sin parar, y en lugar de reventar, se organiza. Es como descubrir una ley de resiliencia universal a nivel cuántico. Es una gran forma de verlo. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Ah, ¿hay más? Claro, el propio artículo abre una puerta a una mayor complejidad. El teorema te garantiza que habrá al menos un estado estable. Pero, ¿y si hay más de uno? ¿Y si ese autovalor de tamaño 1 no es único? ¿Qué implicaría eso? Implicaría que el sistema tiene varios destinos estables posibles, dependiendo de cómo empezaste a empujar el columpio, con más fuerza, desde más arriba, con un pequeño impulso lateral, podría acabar en diferentes tipos de vaivenes estables. O sea que el pasado importa. El pasado del sistema, sus condiciones iniciales, podría determinar en cuál de los múltiples futuros posibles acaba aterrizando. El formalismo nos dice que habrá estabilidad, pero no siempre nos dice que esa estabilidad será única. Vale, la teoría es elegante, potentísima, pero me asalta una duda. ¿Sirve para algo en el mundo real o es una de esas construcciones matemáticas preciosas que se quedan en la pizarra? ¿Han probado si esto funciona de verdad? Por supuesto. Para demostrar que no es solo un juego de manos matemáticos, aplican todo este formalismo a un problema muy concreto de la física de materiales. Cogen un modelo simplificado de un sólido aislante. Imagina un material donde los electrones están bien quietecitos en sus sitios. ¿De acuerdo? Y lo iluminan con un láser muy potente. El láser es, claro, su impulso periódico. ¿Y qué querían predecir? Querían calcular lo que se conoce como la respuesta óptica no lineal del material. Respuesta óptica no lineal. Hay que explicar esto bien. Una respuesta lineal es lo que esperamos normalmente. Si iluminas algo, o refleja la luz o lo absorbe. La luz no cambia.
Una respuesta no lineal es mucho más extraña y fascinante. El material interactúa con la luz y la transforma. Es como si la cocinara. Dame un ejemplo de esa cocina. El más famoso es la generación del segundo armónico. El material recibe luz de una frecuencia, digamos un color rojo, y emite luz con justo el doble de frecuencia, en este caso en el infrarrojo cercano. Ajá. De hecho, es la tecnología que hay detrás de la mayoría de punteros láser verdes. ¿En serio? Sí, no es que el diodo emita luz verde. Lo que hacen es usar un diodo infrarrojo muy potente, invisible para nosotros, y lo apuntan a un cristal no lineal. Ese cristal duplica la frecuencia de la luz infrarroja y ¡zas!, genera el haz verde brillante que vemos. Anda. O sea que es una tecnología que usamos y que se basa en este efecto. Y bien, su teoría fue capaz de predecir esto. Lo clavaron. Su formalismo de Floquet-Lindblad predijo correctamente no solo la generación del segundo armónico, sino también otros efectos no lineales muy sutiles, como la creación de una pequeña corriente eléctrica continua en el material que se conoce como shift current. Vaya. Y lo más importante, para validar su método, los resultados numéricos que obtuvieron eran idénticos a los que se consiguen con otras técnicas teóricas mucho más antiguas y complicadas, como el formalismo de Keldysh. O sea, la prueba definitiva. Fue la prueba definitiva de que su nueva herramienta no solo era elegante, sino que funcionaba y era precisa. Entonces, no es solo una nueva forma de calcular lo mismo. ¿Aporta alguna ventaja sobre los métodos antiguos? Aporta varias, y son importantes. Primero, permite incluir la temperatura del entorno de una forma muy natural. El baño térmico del que hablábamos al principio puede estar a cualquier temperatura y el formalismo lo maneja sin problemas. Eso es una gran ventaja. Y segundo, y esto es más técnico, les permite ir más allá de ciertas aproximaciones que se suelen usar por simplicidad, como la aproximación de onda rotatoria. Esto significa que su método es potencialmente más preciso, sobre todo cuando los láseres son muy intensos y esas aproximaciones simples empiezan a fallar. Es una navaja suiza, entonces. Se presenta como una navaja suiza muy versátil y potente para los físicos que estudian materiales. De acuerdo. Hagamos una pausa y recapitulemos, porque hemos tocado temas muy densos. Quiero asegurarme de que tenemos claras las ideas principales. Adelante. Por un lado, hemos aprendido que los sistemas cuánticos reales son abiertos, siempre están perdiendo algo hacia su entorno. Y además, a menudo están siendo empujados rítmicamente. Este nuevo formalismo, el de Floquet-Lindblad, nos da por fin un lenguaje matemático robusto para hablar de esta situación tan común. Correcto. Une esos dos mundos, la disipación del sistema abierto y el impulso periódico de la teoría de Floquet. Segundo, y para mí esto es lo más alucinante, el hallazgo central, una garantía universal de estabilidad. Contra toda intuición, si combinas una fuga con un empuje rítmico, el sistema no se vuelve loco, sino que se ve forzado a encontrar un nuevo tipo de orden, un patrón estable y dinámico que baila al son del empuje externo. El famoso NES. Exacto. No es un equilibrio de muerte térmica, sino un equilibrio de vida rítmica, una coreografía cuántica impuesta por el pulso externo. Y tercero, que esto no es un cuento de hadas teórico. Tiene aplicaciones muy prácticas. Nos permite calcular con precisión cómo los materiales van a responder a la luz de un láser, algo que es fundamental para diseñar desde nuevas fibras ópticas a componentes para la computación cuántica. Así es. Es una herramienta que conecta la matemática más abstracta con la ingeniería de materiales del futuro. Ha sido una exploración realmente profunda. Esperamos que haya arrojado un poco de luz sobre cómo los físicos están empezando a entender el comportamiento de la materia lejos del equilibrio tranquilo de los libros de texto. Muchas gracias por acompañarnos. Para terminar, me quedo pensando en una cosa. Hemos visto cómo un ritmo constante lleva a un orden predecible, a un oasis de estabilidad. Pero, ¿qué pasa en las fronteras de ese oasis? ¿Podría un cambio minúsculo en el ritmo del láser, una fluctuación casi imperceptible en su intensidad, hacer que el sistema salte de repente de un patrón estable a otro completamente diferente? ¿Un punto de inflexión? O, yendo más allá, ¿podría ese pequeño cambio ser la gota que colma el vaso y lo empuje, ahora sí, al abismo del caos? Este formalismo nos da las herramientas no solo para encontrar la estabilidad, sino también para empezar a dibujar el mapa de esos territorios inexplorados, los puntos de inflexión del mundo cuántico. Ahí es donde creo que está la próxima frontera.